Bienvenidos a nuestro estudio de miércoles. Sean todos muy bienvenidos, hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos están sintonizando en este momento. Es un honor, un privilegio para nosotros, es una alegría enorme estar con ustedes en la comodidad de su casa, en la comodidad de su hogar, abriendo nuestra iglesia, Unity, ahí donde está usted. Es un privilegio para nosotros estar con ustedes una vez más, así que vamos a orar para entregarle este tiempo a nuestro Dios. Este momento tiene que ser dedicado completamente al 100% a nuestro Padre Celestial, y es a Él a quien oramos esta mañana de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos honra y gloria a ti, Dios. Gracias porque estás con nosotros, Padre. Gracias porque nos escuchas cuando clamamos a ti, Dios. Tu palabra dice que cuando 2 o 3 se reúnen en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Así que Dios, estamos aquí, Dios, y somos más de 2 o 3, invocando tu nombre, Dios, invocando tu presencia para nuestras vidas. Queremos aprender más de ti, Padre. Queremos darte toda honra, toda gloria a ti, Padre Celestial, tanto aprendiendo más de tu palabra, Dios, como buscando tu presencia sinceramente, Padre Santo. Ayúdanos a prestar atención a lo que tú tienes para nosotros en este momento. Usa a nuestro pastor para enseñarnos de la manera más clara que exista, Dios, para que podamos escuchar tu palabra a sí mismos, Dios, de una manera clara, Padre Santo, que podamos saciar nuestra sed con esa agua viva que solamente tú provees, Dios. Te pedimos que nos des claridad también para poder adorarte a ti, Padre Celestial, con esta alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hay cosas que yo no comprendo y lugares hay, yo nunca iré, pero yo sé que es la verdad, que mi Dios es real, porque lo siento. Hay cosas que yo no comprendo, mil lugares hay, yo nunca iré, pero yo sé que es la verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Si mi Dios es real, real en mi ser, Él me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Dios es
aquí con nosotros. Hermanos, hermanas, amigos, les invitamos que prestemos la mayor atención en este momento. Nuestro pastor viene a entregarnos palabras del Señor, a enseñarnos más de su palabra, así que le pedimos la mayor atención. Concentrémonos, preparemos nuestros corazones para recibir la palabra de nuestro Dios. Muy bien, ¿cómo están? Una vez más los saludos y gracias por estar ahí, ¿no? Siguiendo los estudios. Realmente es una bendición para nosotros poder ser parte con ustedes y esperamos pues realmente no ser una bendición para ustedes. Vamos a orar y vamos a comenzar con el estudio de media semana, el libro de Daniel, capítulo 2. ¿Ya? Señor, te damos gracias, Dios mío, porque siempre estás ahí, Señor. Queremos pedirte, Dios mío, que nos des claridad. Queremos pedirte que nos des entendimiento, Señor. Que tengas misericordia de nosotros, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tu palabra haga efecto en nuestras vidas. Dios mío, ayúdanos a entenderla. Poco a poco, Señor, paso a paso. Poder entenderla, Señor. Poder gozarnos en ella, Señor, y estar prestos, listos, Dios mío, a hacerla y obedecerla. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Capítulo 2, entonces, el sueño de Nabucodonosor. Daniel 2, versículo 1. Dice, versículo 1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, dice, tuvo Nabucodonosor sueños, dice, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Me pregunto yo, mientras estamos leyendo aquí este primer versículo, me pregunto yo qué podría haber sido tan perturbador como se está mostrando aquí en este sueño para llegar al punto de no poder dormir. Un sueño perturbador, pero a la vez extraordinariamente significativo. Y Nabucodonosor lo sabía. Versículo 2 al 9, vamos a leerlos. Dice, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen los sueños. Y vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Dice, rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraseis o me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí, dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Y respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Al parecer, Nabucodonosor no podía saber con certeza si los hombres sabios darían una interpretación correcta del sueño. Así que de algún modo decidió pues probar sus habilidades. Tengamos en cuenta que estos hombres vivían de una supuesta habilidad, la habilidad de ponerse en contacto con los dioses y de obtener secretos de parte del reino espiritual. Así que si en realidad eran lo que decían ser, entonces iban a ser pues capaces de decirle a Nabucodonosor ambas cosas, el sueño y su interpretación. Y si no lo hacían, serían hechos pedazos, como lo dijo aquí el propio rey Nabucodonosor. Y como lo dijimos en el capítulo anterior, la fuerte amenaza de Nabucodonosor y el método de ejecución que él describió concuerdan con el carácter de los antiguos monarcas del Oriente. Si ustedes investigan los distintos métodos de ejecución que se usaban en ese entonces, van a quedar ustedes aterrorizados, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos era el método de desmembramiento.
Lo que hacían era atar las 4 extremidades de un individuo en 4 troncos de árboles jóvenes que podían tensar hacia adentro. Estas 4 cuerdas eran sostenidas por una cuerda madre que al cortarla hacía que los árboles tensados regresen a su lugar, desmembrando así a la víctima pues en el acto. Y así como este método, habían muchos otros métodos también, métodos atroces, sanguinarios, realmente despiadados. Ahora, algo interesante, dice el verso 4 que los caldeos hablaron al rey en lengua aramea. Así que por esa razón este libro contiene pues información escrita en arameo también. Sí, este libro aquí, en hebreo y en arameo. Y posiblemente sea la única sección de la Biblia escrita en arameo. Y ya sabemos que el arameo era el lenguaje pues del imperio babilónico. Leamos los versos 10 y 11. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, escucha bien, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Prácticamente cuando los caldeos dijeron esto, estaban admitiendo pues que la verdadera revelación viene de parte de Dios hacia el hombre. Ellos entendían que la revelación no era un logro de hombre. Y a pesar de toda su sabiduría real e imaginaria, estos hombres sabios no tenían respuesta para Nabucodonosor. ¿Por qué? Pues porque solo el Dios verdadero podía dar una respuesta al rey. La estrategia de los hombres sabios aquí era la de convencer al rey de que el pedido era totalmente irracional, era un pedido totalmente irracional. Eso es lo que ellos querían exponer, de esa manera querían convencer al rey. ¿Y por qué querían convencerlo de esto? Pues porque preferían exponer esto antes de presentarse como incompetentes. Y esto me hace pensar en los sabelotodos que siempre tienen una respuesta inmediata ante cualquier pregunta, sin importar que la respuesta fuese sin sentido o con falta de fundamento. Por eso es mejor callar o decir no lo sé antes de responder cualquier tontería o insensatez. Ahora, en cuanto a lo que estos magos, astrólogos y hombres sabios sabían, bueno, era cierto ya que ellos no sabían lo que nosotros conocemos plenamente desde la revelación divina o la revelación de Cristo. Vamos a leer versículos 12 y 13 de Daniel 2. Dice: por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros, dice, para matarlos. Hay algo interesante aquí. Aunque él era un déspota, Nabucodonosor sabía que la falsa religión era peor que lo inútil. Él sabía que era una maldición y él no tenía ninguna utilidad de hombres sabios que no podían traer la sabiduría de Dios. Y posiblemente utilizó la situación para probar qué tan idóneos eran los antiguos consejeros de su padre, pues. Así que podríamos decir que el sueño de Nabucodonosor tuvo más que un solo propósito, y uno de esos propósitos fue limpiar la casa del rey de mentirosos que se atribuían ser muy espirituales. Versículos 14 al 16. Entonces Daniel habló, dice, sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación del rey. Daniel obviamente era inocente en todo esto, ¿sí? Pero él calmada y discretamente lidió con la crisis. Así que la calma de Daniel en esta crisis mostró pues qué clase de hombre era él en realidad. Podríamos decir entonces, en un sentido, la crisis no hace al hombre, ¿ok? La crisis no hace al hombre, pero sí revela lo que hay en el corazón o dentro del corazón del hombre. Así que mantén los ojos y el entendimiento bien abiertos si es que estás tú
hoy en día pasando por alguna crisis. Quizá el Señor quiere ponerte frente pues a un espejo para que puedas ver tu propio yo, para que puedas ver tu propio interior y tu accionar ante esa situación, ¿sí? Dios quiere revelarte algo, posiblemente. Regresando al tema, en el verso 16 observamos que Daniel pidió tiempo, ¿sí? Y esto no era únicamente una táctica evasiva. Daniel sabía que llevaría tiempo escuchar al Señor y esperar en Él. Sin embargo, a pesar de ello, Daniel estaba dispuesto a tomar el tiempo si el rey se lo permitía. Vamos a leer los versos 17 y 18. Aquí vemos que no solo pidió tiempo, sino también aprovechó el tiempo para pedir oración. Vamos a leer los versículos 17 y 18. Dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Podemos ver aquí entonces que Daniel estaba en el tipo de situación donde solamente Dios podía satisfacer su necesidad. Por lo tanto, él sabía qué tan importante era para él y sus compañeros el orar. Y podríamos decir que este fue el preciso momento en el que la batalla fue ganada. En otras palabras, fue ganada cuando Daniel oró con sus amigos y dejaron toda la situación en las manos de Dios. Esto me hace pensar también en la importancia de la intercesión en oración. Los que oran en verdad, ¿ok? Los que oran en verdad, no los que se reúnen para disque orar y en realidad lo único que hacen es aprovechar pues el momento para chismorrear, ¿ok? Y de pronto enterarse de las vidas de los demás. Regresando a Daniel tenía la confianza de que Dios podía hacer un milagro sin precedente. Recordemos que anteriormente José había interpretado sueños con la ayuda de Dios, pero no reconstruyó los sueños como esta vez lo hizo Daniel. Y recordemos que al considerar lo que estaba en juego, no hay duda que sus oraciones pues eran extremadamente fervientes. Me pregunto yo entonces si nuestras oraciones son realmente fervientes en la adversidad. Necesitamos entender que Dios escucha una oración ferviente. Versículo 19 de Daniel 2. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Esto no era una religión, ¿okay? Esto era una revelación. Estamos viendo aquí que Daniel no lo descubrió por sí mismo. Dios se lo reveló. Y nosotros debemos saber que el cristianismo pues comienza con el principio de la revelación. En otras palabras, lo que conocemos acerca de Dios es lo que Él nos ha revelado a nosotros. Y nuestro trabajo no es el averiguar más de lo que ya ha sido revelado, sino más bien entender bien lo que Dios ya nos ha revelado ahora. Así que tengamos cuidado con aquellos que dicen tener nuevas revelaciones. Esas afirmaciones no son más que un indicativo de que no entienden nada de lo que ya ha sido escrito. Vayamos a los versos, 20 al 23. Versículos 20 al 23. A lo que tiene mayor importancia aquí, ¿ok? En esta sección por lo menos. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado, dice, a conocer el asunto del rey. Estamos viendo aquí que Daniel alabó a Dios,
por su fuerza y su poder. Él pudo notar que Dios estaba al mando de todas las cosas y que su poder no tenía límites. Y ahora ese mismo poder estaba a favor de Daniel. ¿No te parece maravilloso esto? Y por supuesto Daniel estaba agradecido de que Dios revelara pues su gran conocimiento. Daniel tenía la certeza de fe para creer que Dios le había dado la respuesta aún antes de confirmarlo delante de Nabucodonosor. Y eso es interesante porque nuestro nivel de fe muchas veces se refleja en nuestro accionar antes de poder ser testigos de la obra hecha por nuestro Dios. Me pregunto yo, ¿cuándo es que alabarás a Dios? ¿Antes o después de ser un testigo visual de sus maravillas? Muchas veces necesitamos ver para creer, tal cual hizo Tomás, ¿verdad? Y a ellos el Señor le responde, hombres de poca fe. Regresando al tema, Daniel 2, versículos 24 al 30, dice, después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, dice, y las visiones que has tenido en tu cama, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron, dice, pensamientos, por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, dice. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos, dice, de tu corazón. Vemos aquí entonces que Arioc intentó glorificarse a sí mismo y a Daniel por la respuesta del sueño del rey. Pero Daniel se rehusó a tomar el crédito, reconociendo que el crédito le pertenecía a Dios, quien reveló este sueño al propio Daniel. Aquel sueño que no solamente se ocupaba de revelar los asuntos del reino de Nabucodonosor en ese presente, sino que revelaría todo el lapso del futuro. Versículos 31 al 35. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, dice, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, dice, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha, dice, un gran monte que llenó toda la tierra. Estamos viendo aquí que la descripción de Daniel fue totalmente clara. Una imagen espectacular hecha de diferentes materiales. Oro fino, plata, bronce, hierro, parte de hierro y en parte de barro cocido. Y podemos notar aquí que los materiales descendían en valor de arriba a abajo. Luego vemos cómo esta espectacular imagen fue destruida por una piedra no hecha con mano. Y lo que quedó de esa imagen fue llevada como el tamo, dice. Mientras que la piedra fue hecha, o de la piedra fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora en Daniel 2, versículos 36 al 45, vemos la interpretación del sueño. Este es el sueño, también la interpretación.
De él diremos en presencia del rey, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de nombres, bestias del campo, llaves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido, dice, de alfarero, y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Estamos viendo aquí entonces que Daniel interpreta acertadamente el sueño de Nabucodonosor. Así que esto le dio de algún modo a Daniel pues credibilidad cuando explicó lo que el sueño significaba. Primeramente podemos observar que Daniel menciona a Nabucodonosor como la cabeza de oro. Luego le dice que después de él vendrían otros reinos. Y cada uno de estos reinos eran representados pues por diferentes materiales que vio Nabucodonosor en sueños. Y después de mencionar la sucesión de reinos, habla de un último reino colocado por Dios. Y esto lo vemos en el versículo 44. Vamos a leerlos una vez más. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá, dice, para siempre. Ahora, el reino de Nabucodonosor estaba ligado al oro. ¿Por qué? Porque era una monarquía absoluta. Sin embargo, a pesar de que era una monarquía absoluta, Nabucodonosor no era el monarca ideal de parte de Dios. Entonces, lo que estamos viendo en este capítulo es un sueño profético que fue claramente cumplido en el transcurso de la historia. Recordemos que 3 imperios dominantes llegaron después de Babilonia: el imperio medo-persa, el imperio griego y por último el imperio romano. Así que la naturaleza de estos imperios fue exactamente reflejada en la imagen que Nabucodonosor vio en sueños. Y tal como lo interpretó Daniel, los imperios que sucedieron a la cabeza de oro de Nabucodonosor eran inferiores en el sentido de su centralización de poder absoluto. Y aquí quiero tu atención. Babilonia, la cabeza de oro, era una autocracia absoluta. Persia, representada por la plata, era una oligarquía monárquica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los nobles eran iguales al rey en todo menos en su cargo. Grecia, representada por el bronce, tenía el menor valor en la aristocracia cuando de pensamiento e influencia se trataba, y Roma, representada por el hierro, era administrada por la ley marcial. Era un imperialismo democrático con el dominio militar dependiente sobre la elección del ejército y su propia ciudadanía. Ahora, el verso 39 menciona que el tercer reino, representado por el bronce, era aquel el cual dominaría sobre toda la tierra. Y en efecto, esto fue así. Recordemos que el imperio griego de Alejandro fue el más grande en aquellos, o de aquellos tiempos, comparado pues con la imagen que Nabucodonosor había soñado, excepto, claro está, si lo comparamos con el gobierno de nuestro Mesías. Ahora, hablemos del reino
que no será jamás destruido, así como lo menciona el versículo 44. Dice que este reino desmenuzaría una confederación de reyes. Ahora, ya que la historia romana no provee un cumplimiento de esta confederación de reyes, el cual parece enumerar 10, ¿sí?, debido al número de los dedos de los pies, y pasajes como Daniel 7:24 y Apocalipsis 17:2, podemos decir entonces que esta profecía aún debe ser futura. ¿Okay? Recordemos que desde la caída del Imperio Romano no ha habido un imperio que domine al mundo de igual manera o del mismo modo como lo hizo Roma. Quizá muchos lo han intentado, como los hunos, el Islam, el llamado Santo Imperio Romano también, Napoleón, Hitler, Stalin, pero ninguno ha tenido éxito. Cada uno de ellos ha tenido gran poder, sí. Cada uno de ellos ha tenido gran influencia, por supuesto que sí. Pero nada en comparación al Imperio Romano. Así que podríamos decir que el Imperio Romano, de una u otra forma, será revivido bajo el liderazgo del último dictador caído. ¿De quién estamos hablando? Pues del Anticristo. Versículo 45 dice: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado, dice, al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Lo que estamos viendo aquí es la descripción de un evento único y decisivo, el cual desmenuzó la imagen que representa la gloria del gobierno del hombre en la tierra. Como iglesia, escucha bien, nosotros tenemos la función y el deber de contrarrestar el gobierno del hombre en este mundo. Sin embargo, el único evento decisivo que realmente desmenuzará el gobierno del hombre en este mundo aún está por venir. ¿Me dejo entender? Ahora, no estoy hablando de la salvación gradual del mundo por la iglesia. Desmenuzar no es salvación. Aplastar no es conversión. Destruir no es liberar. Ni tampoco pulverizar es lo mismo que purificación. Esta piedra no cortada con mano, mencionada en el verso 45, es el Mesías, no la iglesia. ¿Okay? Salmos 118, 22, Isaías 8, 14, Isaías 28, 16, Zacarías 3, 9. Tenlo como referencia. Ahora, este último imperio mundial será de acuerdo a la naturaleza del barro mezclado con hierro. En otras palabras, tendrá más la imagen de una fuerza real que la propia sustancia de la fuerza. En otras palabras, en su conjunto, la imagen representa el poder del imperio humano. Una imagen que a simple vista parece pues invencible, pero su base en realidad es totalmente inestable. Por lo tanto, un golpe a su fundamento la va a derribar. Ahora quiero compartir algo importante contigo. Mientras que Daniel veía todo en la perspectiva o desde la perspectiva de Dios, Nabucodonosor, invadido por su orgullo, veía estos imperios como una imagen impresionante. Recordemos que Daniel no adivinó o de pronto no analizó. Simplemente a través de él, Dios anunció el futuro. Y tengamos en cuenta que la única razón por la cual Dios puede predecir la historia es porque Él puede controlarla. Dios puede predecir la historia porque Él puede controlarla. Recuerda que Dios tiene el control absoluto en todas las cosas. Y eso es algo que no podemos dejar de lado. Dios tiene el control de todo. Y para finalizar, leamos los últimos versos. Daniel 2, versículos 46 al 49. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernar de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey
dice, y obtuvo que pusiera sobre los negocios, dice, de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Estamos viendo aquí que Nabucodonosor entonces estaba impresionado, totalmente impresionado. Y él no tenía el hábito de mostrar tal respeto a ninguna persona, especialmente a un esclavo extranjero, quien estaba a punto de ser ejecutado con el resto de los hombres sabios. Así que podríamos decir que esto confirmó que Daniel acertadamente reportó el sueño y explicó su significado. Ahora, Nabucodonosor sabía que no era el mismo Daniel quien reveló estas cosas, sino que el Dios de Daniel lo reveló a través de él. Y él mismo lo menciona, ¿verdad? Él mismo lo dice. Y Daniel siempre quiso, pues, que la gloria fuera de Dios. Y así fue. Estamos viendo en estos últimos versos que Daniel no solamente libró su vida, sino que fue promovido a un gran cargo y se aseguró, incluso aquí lo estamos leyendo, que sus amigos también fuesen promovidos o también fueran promovidos. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque era adecuado que los amigos de Daniel compartieran su avance. ¿Y por qué? Pues porque ellos tuvieron un papel importante en la victoria. ¿De qué manera? Pues a través de las oraciones. Aquí nos damos cuenta una vez más cuán importante es la oración. Aquí nos damos cuenta una vez más cuán importante es la intercesión en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier situación. Así que quiero animarte a que permanezcas orando. Seamos gente de oración, seamos personas de oración, seamos personas de intercesión. No te duermas, ¿ok? No te distraigas. Necesitamos orar e interceder los unos por los otros. ¿Tenemos ocasión de hacerlo? Siempre vamos a tener ocasión de hacerlo. Y más aún ahora que estamos viviendo tiempos difíciles, o el mundo está viviendo tiempos difíciles. Así que quiero animarte a ello. Recuerda, Dios tiene el control de todas las cosas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Señor, gracias, Señor, porque permites que podamos entender lo ya revelado, Dios. Te amamos de todo corazón, Señor. Danos más entendimiento, Dios mío. Queremos que tu palabra realmente sea como manjar en nuestras bocas, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Te amamos, Cristo Jesús, y dejamos este tiempo hasta un próximo estudio, una próxima reunión. Dios mío, sigue hablándonos en el transcurso de la semana, Señor. Que no esperemos hasta este día para escucharte. Háblanos, Señor, de manera personal. Que podamos considerar y meditar en tu palabra, Señor, en nuestros devocionales, en nuestra búsqueda, Señor, a ti. En tu nombre, Cristo Jesús, y para tu gloria. Amén.